Eh, Buenas tardes. Estamos justo 6:30. Saludos a la chicoca. Bueno, agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Esta iniciativa es una iniciativa de la Casa Común, la Fundación Casa Común, con la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos. Y le quería solicitar a Fernando Atria, como presidente de la Casa Común, que dijera unas palabras de bienvenida. Gracias, Osvaldo. Gracias a todos. Efectivamente, como dijo Osvaldo, esto es una actividad en que se unen los esfuerzos de la Fundación La Casa Común y la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos, en lo que esperamos que sea la primera, no la única, la primera actividad en esta línea, porque esta es una línea que a nosotros, como hablo desde la Casa Común, nos interesa especialmente, que tiene que ver con el sentido de esa fundación, que era promover la reflexión, el diálogo y la acción respecto de las cuestiones que tienen que ver con las transformaciones que Chile requiere y, por supuesto, dentro de eso, el tema de derechos humanos, un tema que hoy día está tan bajo sospecha y crítica, no explícita, pero sí, por así decirlo, como implícita. Es un tema que a nosotros nos preocupa especialmente. Así que para esta alianza, para nosotros es muy importante, y esta actividad, como el lanzamiento de esa lanza, también. Así que les quiero agradecer a todos ustedes por la participación en ella. Y bueno, espero que de esto puedan surgir nuevas actividades de diverso tipo, como les digo, vinculadas a la reflexión y a la acción respecto de la promoción de los derechos humanos. Muchas gracias y bueno, los dejo con Osvaldo, que va a conducir entonces este conversatorio. Gracias. Bueno, el formato es una presentación por cada uno de los y las panelistas y un cierre de opinión más condensando la conversación que podamos tener por parte de Manuel Antonio, del directorio también de la Casa Común. Y ¿cómo se llama? Y vamos a producir después de las intervenciones, no de cada una, un diálogo con los panelistas para que pueda entonces Manuel Antonio agrupar el conjunto de esas opiniones. Voy a ir presentando de a una persona y no a todos a la vez, de acuerdo a los ponentes. Se encuentra conmigo Ignacia Oyarzún, de Organizando Transdiversidades, que es una institución, diría yo, de las más importantes en el país, que trabaja los temas de discriminaciones sexuales y diversidades. Es ella una destacada abogada que tiene como experiencia no solo la presidencia de esta organización, sino que también la asesoría a organismos tanto de la OEA como de Naciones Unidas, y el desarrollo de esta organización ha implicado un avance importante también en la coordinación con otras organizaciones que luchan en contra de la discriminación. Así que dejo con ustedes a Ignacia. Muchas gracias. Primero agradecer la oportunidad de estar acá. Creo que en la medida que las organizaciones sociales que defendemos comúnmente los derechos fundamentales de las comunidades que han sido históricamente vulneradas, es un paso importante en la medida que podamos hacer llegar las historias, muchas veces que han sido olvidadas por parte de la sociedad, por parte del Estado, a espacios que son tan vitales para poder hacer incidencia y cambios que son tan importantes y necesarios para nuestras comunidades. En ese sentido, se me invitó a hablar sobre la situación de los derechos humanos de las personas trans particularmente, y la verdad es que cuando abordamos este tema es bien complejo, porque principalmente hablamos de que hay una vulneración constante referida a los derechos humanos
y que no solamente es algo que viene desde el Estado, sino que también es algo que muchas veces ocurre en la familia, que siendo, digamos, el núcleo principal para una persona para su desarrollo, muchas veces se torna un espacio inseguro. Y eso también trae consigo mucha violencia y una esperanza de vida lamentable. Si revisamos los datos de Naciones Unidas referidos a personas trans, vemos que la esperanza de vida que tenemos y como comunidad es de 35 años. Y eso también refleja la desigualdad que existe referido en comparación a las personas, digamos, que no son trans, las personas cisgénero, que tienen una esperanza de vida en Chile actualmente de 80 años. Por lo mismo, cuando levantamos las necesidades de nuestra comunidad, no lo hacemos por temas antojadizos ni temas que tienen que ver con algo identitario también, como se ha manifestado muchas veces en espacios políticos, sino que esto tiene que ver con derechos humanos. Las necesidades de nuestra comunidad son derechos humanos y no están 100% protegidas como debiesen. Cuando hablamos del derecho de las personas trans, hablamos de un derecho que tiene que ver con el derecho a la identidad. Como el derecho a la identidad también tiene que ver con el derecho a la identidad de género. Y como esto también ha sido protegido internacionalmente para las personas trans, referido a la posibilidad de ser reconocidas por el Estado en su identidad de género. En ese sentido, si hacemos también una revisión histórica con lo que ha sido la vulneración de derechos, encontramos que la historia muchas veces ha borrado la situación de las personas trans. La realidad es que históricamente las personas trans han sido expulsadas de sus hogares a temprana edad, cuando manifiestan su identidad de género. Muchas de ellas también han sido expulsadas de los espacios académicos y espacios educativos porque precisamente son discriminadas. Muchas de ellas, al vivir en la calle, tuvieron que someterse a trabajo sexual, a trabajo informal, lo que también ha traído un estigma precisamente social. Las personas que han tenido la oportunidad de terminar sus estudios también son discriminadas a la hora de buscar empleo. No hay una igualdad en el acceso al trabajo. Y eso también es lamentable, entiendo que el Estado tampoco se ha hecho cargo de esta temática. Hay una precarización generalizada de nuestra comunidad. Las pocas personas que han logrado sobrevivir y pasar la barrera de los 35 años, las personas mayores, han sido por lo general personas que en dictadura fueron perseguidas, fueron criminalizadas por ser quienes son, fueron torturadas, fueron violadas en las cárceles. Muchas de ellas desaparecieron, muchas de ellas nadie las reclamó, porque tampoco la familia estaba presente. Muchas de ellas no aparecen en los informes de verdad y justicia. Si los revisamos, no hay personas trans en esos informes. Pero hay muchos testimonios. Hay personas sobrevivientes a ese proceso histórico. Incluso hablamos de situaciones que ocurrieron posteriormente a la dictadura, en el periodo, entre comillas, democrático, donde había redadas policiales para perseguir a personas trans, para encerrarlas por atentar contra la moral y las buenas costumbres, y posteriormente en esos espacios eran vulneradas. Una vez que salían en libertad, nuevamente se les perseguía y caían por reinserción. Caían por, reincidencia. Y por lo tanto ocurría que había una criminalización de las personas trans y vivían en la cárcel. Entonces, hablamos de que precisamente esta vulneración de derechos hasta el día de hoy tampoco ha sido reconocida por el Estado. Hablamos de que hay una vulneración constante y que el Estado tiene la obligación, por tanto, de reparar todo el daño que ha ocasionado históricamente a las personas, sobre todo a las personas mayores, que han vivido una vida precarizada, que no han tenido acceso a la salud, que no han tenido acceso a la vivienda digna, al trabajo, y que han vivido históricamente en estas condiciones. Actualmente contamos con ciertas normativas que protegen a la niñez, por ejemplo, en espacios educativos que permiten que las niñeces puedan usar su nombre social, pero aún así sigue habiendo discriminación, aún así se les sigue vulnerando. Cuando hablamos del derecho a la salud, vemos que lo que tenemos actualmente es una incipiente política pública que ha sido completamente perseguida por los grupos antiderechos este año. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar, digamos, la prensa referida a terapias de reemplazo hormonal o uso de bloqueadores hormonales para personas trans. Son terapias que salvan vidas. Cuando hablamos de la precarización y la vulneración, también tiene que ver con la vulneración de los derechos y que tienen que ver con la salud mental. Y esto es un tema muy importante porque precisamente las personas que no se les ha dado voz son ellas.
Personas que en la actualidad ven que sus derechos están peligrando porque precisamente hay parlamentarios que quieren que estas personas estén muertas, donde se quieren y se pretende establecer prácticas de exterminio, como se ha hecho históricamente. La situación de salud también de las personas trans muchas veces se ha visto vulnerada porque para exigir, por ejemplo, digamos, antes de la existencia de la ley de identidad de género, para poder llevar adelante en los tribunales de justicia el requerimiento al cambio de nombre, se les exigía someterse a una intervención que imposibilitaba sus posibilidades de ser madre-padre. Muchos hombres trans, digamos, lo contrario a mi caso, se les quitaba el útero porque decían que los hombres no pueden gestar. Y en la actualidad, digamos, son imposibilitados de tener familia. Lo mismo las mujeres trans eran obligados a someterse a una intervención para poder ser reconocidas en su identidad. Asimismo, eran revisadas por instancias, digamos, en las cuales los tribunales exigían, por ejemplo, una revisión del servicio médico legal para poder acceder al reconocimiento, lo cual atenta, digamos, vulnera también su derecho a la indemnidad sexual. Un sinfín de situaciones que son muchas veces desconocidas por la opinión pública, por la sociedad, y que lamentablemente ha sido la tónica para nuestra comunidad, y que también eso ha significado la pérdida de innumerables vidas. El acceso a la justicia no es muy distinto. Encontramos en situaciones en las cuales las personas han sido víctimas de violencia o discriminación una falta de acceso a la justicia. La misma judicatura muchas veces se ha posicionado en contra de normativas internacionales, que por tanto son normativas que el Estado de Chile ha suscrito en términos vinculantes, omitiendo finalmente los derechos que se han reconocido. Asimismo, el Estado ha resultado ser un ente muy persecutor cuando las personas trans se han visto envueltas en situaciones delictuales, precisamente porque la precarización social también arrastra muchas veces a las personas a estos contextos. Y el Estado funciona de forma distinta, digamos, cuando se trata de perseguir a una persona, como en el caso de víctima, de poder acceder a la justicia. Muchas de estos casos, digamos, han quedado, y en el último tiempo también han quedado ya con la identidad de género incluida en la obsoleta, o sea, digamos, ni siquiera se aplica, digamos, el reconocimiento de su identidad, y los tribunales de justicia lamentablemente han sancionado no por los crímenes que corresponda, digamos, en razón de la normativa vigente que tenemos, sino que omiten la identidad de género de las personas para aplicar una pena menos gravosa. Lo cual también es lamentable porque el acceso a la justicia es, digamos, algo que debiese ser evidentemente igualitario para todos, pero eso no ocurre. Creo que en la actualidad nos estamos viendo como sociedad enfrentadas a un avance inminente de los grupos antiderechos conservadores que históricamente han abogado por la restricción de los derechos a las comunidades que han sido históricamente vulneradas. Y en ese sentido quiero expresar que la preocupación no es solamente por nuestra comunidad, sino que por todas las personas que están en una situación de vulneración. Precisamente porque el avance contra los derechos de las personas trans es la primera etapa. Posteriormente van a ir por los derechos de las mujeres, los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas con discapacidad, personas mayores, niñeces, etc. Y eso es lo que se refleja, digamos, en la acción y en los discursos que estos grupos también llevan adelante. Es lamentable que al día de hoy no contemos con normativas que sancionen los discursos de odio. Los discursos de odio que se promueven todos los días por los medios de comunicación social, por los espacios políticos, por funcionarios públicos, en el uso de sus facultades. Hablamos de que los derechos humanos, al no ser reconocidos y a depender básicamente de entidades internacionales que tampoco tienen la fuerza suficiente para que se apliquen, que es lo que no solamente vemos en Chile, vemos que lamentablemente todos los derechos que se han alcanzado son susceptibles de perderse. Y eso creo yo que es lo que tenemos que como sociedad y como organizaciones sociales también defender. No puede ser que nuestros derechos dependan de qué tan económicamente potente sea un país, sino que esto tiene que ver también con el resguardo de los derechos fundamentales de las personas, que si hoy día van por mí, mañana van a ir por ti. Porque precisamente esa es lo que se busca, digamos, en todo este tipo de acciones. Creo que la historia eventualmente va a
a reconocer finalmente todo lo que ha implicado esta omisión por parte del Estado. Paulatinamente ha habido más personas que han hecho investigación respecto a las temáticas que tienen relación con la vulneración de derechos de las personas trans, que ha sido histórico. Cada vez hay más libros, hay más jurisprudencia también, y eso creo yo que nos va a permitir el día de mañana poder seguir avanzando, pero en la medida que la sociedad y la sociedad civil también no esté al unísono, digamos, y en línea respecto a la defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas, la extrema derecha va a seguir avanzando. Entonces también mi llamado es un llamado a la acción, a no esperar, porque precisamente la inacción es lo que le ha permitido a estos grupos posicionarse en los medios de comunicación, establecer también un puesto fijo, digamos, en los escenarios políticos. Y creo que ahí es donde tenemos que dar la batalla, porque esto no es una batalla cultural, esto es una batalla por los derechos humanos, esto es una batalla precisamente por la vida, porque los que se llaman pro vida no lo son tanto. Precisamente creo que ese es el mensaje que quiero dejar. Sin duda que hablar de la situación de las personas trans da para mucho rato, digamos, muchas horas. Pero he tratado también con esto de sintetizar un poco lo que ha sido la historia de nuestra comunidad y también hacerle sentido a ustedes de por qué nosotros siempre estamos buscando que se reconozcan nuestros derechos. Y es precisamente porque se nos ha alejado de la participación social, de la participación política, de la participación en igualdad de derechos. Y eso lamentablemente también ha dado paso a que estos grupos en la actualidad hayan posicionado su discurso. En la medida que no hay una igualdad respecto a todas las poblaciones históricamente vulneradas, esto va a seguir ocurriendo. Y eso también es responsabilidad de la sociedad en conjunto. De no permitir que esto ocurra en la medida que también se entreguen igualdad de condiciones para todas las personas que no han vivido una vida como debiese serlo. Muchas gracias. Gracias, Ignacia. Me quedé con un par de preguntas que te voy a hacer después de la ronda, porque creo que es bien potente lo que has señalado. Quería también agradecer a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Isabel está por llegar porque tenía una reunión en la otra. Isabel, mira. Isabel está por llegar, ya ha llegado, se le agradece. Está con nosotros también Alicia Muñoz Toledo, que viene en reemplazo de Rosa porque está enferma en Quillota. Y Alicia es oriunda de Molina, la región del Maule. Desde niña vivió la desigualdad y la injusticia que se cometía con los trabajadores y las trabajadoras rurales. Participó en los procesos de reforma agraria y la sindicalización campesina y hoy continúa su labor como dirigente. Actualmente es la directora nacional de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, de la cual podemos decir que hoy se puede decir con orgullo que nació hace 26 años como hija de la rebeldía ANAMURI, la única organización a nivel nacional que ha surgido desde y para organizar a las mujeres campesinas e indígenas en los diversos territorios. Gracias por estar con nosotros, Alicia, y esperamos tu intervención. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo que es un honor para mí de reemplazar a Rosa. No voy a hacer reemplazo porque cada una tenemos nuestras propias vivencias. Y la verdad es que desde siempre, desde muy chica, entendí que el tema del trabajo no puede ir separado de la organización. Y por eso es que desde pequeña yo me crié en un sindicato clandestino, donde todavía no estaba la ley de sindicalización campesina, que fue la que nos abrió las puertas y terminó con el trabajo de sol a sol y sin tablas las 8 horas de trabajo. Yo también trabajé de inquilina en el fondo porque había que pagar la obligación por la casa que le daban a mi madre porque era viuda y éramos 14 hermanos y éramos 4 los que quedamos en la casa pequeña.
y por lo tanto los 4 teníamos que trabajar en el fondo, y todo lo que alguna vez, como Jimena Valdés, como Pepe Bengoa, han escrito parte de nuestra historia, de lo que significó la hacienda. En el norte eran las fichas, en el campo eran las pulperías y los vales. No habían salarios, no habían en esos tiempos. Y no soy tan vieja como para que ustedes digan cómo todavía, cuando esta mujer nació, las cosas se daban como se daban en el norte. Pero bien, como nos invitan como Namuri a hablar de los derechos humanos, en la mujer campesina, en los campesinos, en todo lo que significa la vida en el campo, en primer lugar yo tengo que decir, y lo digo siempre, a las trabajadoras del campo, a la mujer campesina nunca se le vio, siempre fue olvidado. Y por eso es que nació Namuri, y nació en rebeldía con nuestros compañeros, porque nosotros partimos en los sindicatos mixtos, nos fuimos estrellas de la organización, fuimos trabajadoras, fuimos parte de la organización, de la constitución de los sindicatos, tanto clandestinos como después la euforia que nos dio de cuando tuvimos la ley, que fue el lujo que tuvo este país en el campo, que fue la ley de sindicalización campesina instaurada pocos meses antes de lo que significó la reforma agraria, donde ahí nos volcamos todas y todos al trabajo de los sindicatos y tratar nosotros las mujeres de no ser números, sino que ser un aporte importante, porque éramos del trabajo de la agricultura, no éramos simplemente mujeres campesinas de la casa. Nosotros salíamos a trabajar al campo y hacíamos las labores igual que nuestros compañeros. Y cuando digo que nacimos hace ya, este año, ya pasamos los 26, vamos a llegar a los 27 años como organización. Cuando nosotros nacimos, el año 98, ese año nacimos nosotros, nos organizamos y dijimos, nosotros nos rebelamos ante nuestros compañeros pares. Aquí crecimos, dijimos nosotros, pero ya estamos grandes y queremos hoy día hacer una organización que represente a esa mujer esclava del campo, a las lecheras, a las mujeres sembradoras, a las mujeres que hacen la huerta, que hacen la producción en el campo. Los maridos siempre las llevaban a todas las mujeres a trabajar al campo, pero no había salario, no había nada. Entonces trabajábamos para apoyar a nuestros maridos, nuestras familias, pero nunca veíamos la plata. Entonces cuando seguimos organizándonos y les dijimos a nuestros compañeros, dijeron, ustedes van a dividir el movimiento campesino. Y nosotros dijimos, no, nosotros vamos a hacer la organización de mujeres rurales e indígenas para que en el país se conozcan, nos conozcan, no para dividir. Nacimos para sumarle al movimiento sindical campesino. Para eso nos organizamos, no para dividir. Y aquí estamos, y cuando peleamos con los compañeros, hoy día estamos todos sentaditos, juntitos. El compañero lo puede decir, en la convención estuvimos ahí juntos, poniendo los temas que nos importan, como fue el tema de la soberanía alimentaria, que lo pusimos en la convención. A usted le conta que estuvimos ahí todos los días jodiendo con nuestros lienzos, hasta un desayuno les hicimos ahí del campo, les trajimos los productos para que nuestros convencionales se convencieran de lo que nosotros planteamos, de lo verdadero que es, que nosotros planteábamos cuáles eran los temas más importantes para el campo y para el país. Teníamos el tema del agua, teníamos el derecho a la tierra, que la tierra vuelva a cumplir su función social, que es como lo concibía la reforma agraria. Por supuesto que hoy día, si mañana instalamos una nueva reforma agraria, es una reforma agraria integral, social, muy política, pero social, incorporando a todos los seres que hoy día vivimos del campo. Por lo tanto, esos son los temas que nosotros pusimos en la convención. Pusimos el tema de las semillas. Hasta el último día fue lo terrible para nosotros, porque el último día todavía teníamos la esperanza que íbamos a ganarla, ¿no?
y teníamos el tema de las semillas, soberanía alimentaria, el tema de la tierra, el tema del agua, por supuesto el tema de nosotros las mujeres. Muy importante relevar el rol que jugamos las mujeres en el campo, en todo lo que significa la producción, en todo lo que significa la defensa. Como ustedes han visto estos días, ya llevamos más de 3 meses, que las defensoras de los derechos, de la naturaleza, de esas mujeres que se amanecen cuidando los ríos, los bosques, para que no los echen abajo las grandes transnacionales, las empresas forestales, que por supuesto que se les protege con decretos que están hechos de la propia dictadura, y ahí están y son subvencionados esos empresarios, y cómo nos quitan a nuestras compañeras, cómo nos quitan a nuestras mujeres y las hacen desaparecer. El día de hoy estamos igual que en la dictadura, cómo desaparecía la gente. Por eso es que este instituto hay que cuidarlo y hay que apoyarlo, para que este Instituto de los Derechos Humanos seamos capaces de conjunto velar por nuestra gente en el campo. No es posible, compañeras, compañeros, no es posible que al día de hoy tengamos en los sectores rurales gente desaparecida de los años del golpe militar, que nunca a esos campesinos y campesinas se les buscó una cifra para que aparezcan en las cifras, en las listas de los detenidos desaparecidos. Tengo los documentos de esas familias que buscan a sus familias algún día, saber dónde los votaron, a dónde los mataron, y gente que no les llegó los derechos humanos. Pues a los 50, el año, cuando fue el aniversario de los derechos humanos, el Ministerio de Agricultura mandó a hacer una investigación para hacer entrevistas y hacer un libro. Salió el libro y yo les dije a los investigadores, el campo no le llegaron los derechos humanos, porque en el campo todavía hay lugares donde no se fue a registrar, donde esos campesinos y campesinas no están en ninguna lista. Por eso, para nosotras como mujeres, la organización es lo principal. Para nosotros, nuestra organización, con todos estos problemas, nosotros seguimos luchando, a pesar de la edad que tengamos, vamos a seguir estando, y hay que velar, porque a esta compañera que está desaparecida, la compañera Xuñil, tiene que a este país abrir los ojos y abrir la boca y decir dónde están. No es posible que se pierdan las mujeres defensoras de nuestros recursos naturales y nadie dé respuesta. Y yo pongo este tema porque nos preocupa como organización que se siga. Macarena Valdés, una empresa transnacional instalada en su predio, asesinada. Hoy día la compañera Xuñil, y suma y sigue, pues. Entonces, no es que nosotros estemos diciendo que las compañeras están haciendo las cosas mal. Yo creo que la compañera defendió hasta el último momento su predio, sus recursos naturales, ese bosque maravilloso, y hoy día no tenemos respuesta. Por otro lado, decirle que en el tema de la producción de los agronegocios, ustedes han de saber, los estudiantes sobre todo, que aquí el trabajo para la mujer se implantó a través de los agronegocios. ¿Y cómo han crecido los agronegocios en este país? ¿Cómo tenemos hoy día todo lo que significa los monocultivos en todo el país? No solo los bosques, los monocultivos en pino y eucalipto, también los monocultivos que, si yo tengo un predio para producir, me van a decir, te plante solo uva o puros duraznos, no haga diversidad. Haga un solo producto, porque eso es el neoliberalismo que nos instalaron. Por lo tanto, eso está matando al campesino, a la campesina, a los jóvenes. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Se nos van del campo y no quieren volver porque no hay esperanza, porque todo es lo mismo. Monocultivo de esto, de lo otro. Por lo tanto, decirle que para esos agronegocios se utiliza la mayor cantidad de venenos. Digo venenos porque no puedo nombrarlos de otra manera. Dicen los plaguicidas, el rojo, el verde y el azul. No, son todos venenos y están matando a nuestra gente. Hoy día aquí hay médicos aquí adentro y saben
que el cáncer que hoy día está en las comunas rurales viene producto de la intoxicación de nuestros cuerpos, porque se acumula en el cuerpo el producto, el veneno, ¿no? Y acaba, y digo, si me paso me avisa, por favor, acaba la semana pasada, el SAC nos invita a una reunión para mostrarlo, un proyecto de ley que aparece después de 30 años que estamos peleando porque se eliminen en este país los plaguicidas que están sacados de la lista en otros países. Sin embargo, aquí se siguen ocupando. Eso es parte de los derechos humanos que nosotros defendimos, que no nos echen los líquidos en nuestro cuerpo, lo dicen las trabajadoras, pero no nos ven, seguimos siendo personas que no se ven. Entonces, ¿qué es lo que dijeron los empresarios que llegaron al SAC? Éramos 3 o 4 las personas que habíamos para la contraparte desde las organizaciones, el resto eran puros empresarios en la reunión del SAC. ¿Qué dijeron? No, las 48 horas que este proyecto nos limita, para nosotros no podemos entender, no puede ser, porque 48 horas es mucho para nosotros. O sea, mejor que este proyecto no lo echemos abajo, no vaya. Entonces dijimos, pero ¿cómo es posible? 30 años nosotros luchando desde la Comisión Nacional Campesina y por supuesto 27 años desde la NAMURI. Y resulta de que los empresarios no quieren a estas alturas. Aquí hay una compañera que trabajaba en el ministerio y sabe de lo que estoy hablando. Sabe de que el tema de los plaguicidas ha sido lo peor que hemos tenido en la agricultura. Nosotros decimos los negocios no se los vamos a echar abajo, pero tengan respeto por la vida de nuestras trabajadoras, de nuestras mujeres, de nuestros hijos. El año 93 hicimos un video donde se muestran los cuerpecitos de niños y cuerpecitos de niños que nacen en la maternidad y duran un rato o son mortinatos. ¿Qué le pregunta uno al marido de esas esposas? No, es que Dios no nos ha dado un hijo. No, es que mi compañera no pudo tener un embarazo, siempre tenía, ¿cómo se llama? Perdía los embarazos, qué sé yo. ¿Y por qué en una capacitación? ¿Y por qué usted cree que su señora, y usted en qué trabaja? Yo soy fumigador de plaguicidas, pero Dios no nos ha dado hijos. Entonces le digo yo, y compañero, ¿y usted no cree que es usted el que está, que no puede engendrar los hijos? ¿No será que usted está esterilizado con los venenos que usted anda usando? Entonces me queda mirando, no, porque es mi compañera la que queda embarazada y los pierde. Entonces, eso, les digo, querido público, es lo que nosotros reclamamos. Atención a este tipo de problemas que para nosotros son los derechos humanos en sí mismo, porque allí está el dolor que vivimos las mujeres que trabajamos en el campo. Yo vengo llegando de Linares, estuve en Linares con mujeres campesinas, están ahí aterradas, porque ustedes saben que Linares es una de las regiones más complicadas desde el punto de vista del crecimiento, de que lo que acaba de decir la compañera, cómo el fascismo hoy día nos avasalla y avanza de manera fulminante. Entonces, este espacio yo lo agradezco y discúlpenme si me he pasado, o era a lo mejor otro lo que ustedes esperaban, pero yo no puedo, en un espacio como este, en la universidad, no puedo quedarme callada y no decir lo que estamos viviendo en el campo. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Los derechos humanos no solo son marcos jurídicos, sino en la vida misma y el respeto al derecho a la vida, el derecho al descanso y muchos más derechos. Mucho más. Entonces, gracias por tu intervención. Nos corresponde ahora presentar a Guillermo Cotal. Él es profesor y licenciado en Historia y Ciencias Sociales, presidente de la ONG Pueblos Originarios, Memoria y Sociedad. Te dejamos con la palabra, Guillermo. Mari Lamiem,
Mari Mari Peñi, Mari Mari Compuché, Inche Guillermo Cotalponce, Quimelfi de Historia y Ciencias Sociales. Y actualmente con el tema pueblos originarios y derechos humanos, autonomías y luchas ante el retroceso conservador. Primero que todo, para comenzar, me gustaría un minuto de silencio por los 139 días de la desaparición de la Lamien Julia Chuñil. Mañum. Bueno, primero que todo, para comenzar, la pregunta es, ¿qué entendemos por derechos humanos? ¿Ya? La UNICEF, literalmente, nos dice, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen de manera que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos dice el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, de un territorio bajo la administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. ¿Ya? Dentro del asunto, cuando hablamos dentro de una cronología, ¿ya? Si nos enfocamos desde el año 1974 en adelante, al decreto 701, que se impone bajo la dictatorial de Augusto Pinochet, ya que va a facultar, en cierta manera, y promover el desarrollo industrial forestal en lo que viene siendo las empresas forestales, ¿ya? Este extractivismo forestal, ¿ya? Se habla dentro de la historia que en los años 90 vuelve una resistencia de acción directa contra el extractivismo forestal en el territorio ancestral de la Gulumapu que se extiende hasta nuestros días. Es lamentable que hoy en día, en los libros de historia, se trate a los descendientes indígenas como una historia museística, parte de un pasado que queda encerrado en un museo, ¿ya? ¿Cómo es posible que hoy en día la historia oficialista, que sin duda tenemos bastantes dentro de esta larga duración, ¿ya?, que conducen y estigmatizan a nuestros pueblos originarios, que nos plantean como un retroceso ante la modernidad? ¿Cómo es posible, pleno siglo XXI? En el territorio ancestral, hoy en día, hablamos de dignidad y tenemos problemas con el agua. Hay una deuda histórica que lamentablemente en el presente se ha notado una ausencia en materia de pueblo originario. Hay un negacionismo pertinente que priva a los sujetos de forma transversal. Es lamentable, muy lamentable, que hayan planteamientos absurdos de candidaturas que nos imponen una verdad, estas verdades absolutas que son añejas y lo dejan bajo un criterio exaltando una dictadura militar. ¿Cómo es posible que los pueblos originarios en el presente queden obsoletos, queden arrinconados, ya, porque esta nueva historia no lo resalta de tal manera, porque lamentablemente de alguna manera nos hace ver como un retroceso, ya,
Y este retroceso nos deja marginados en el pleno siglo XXI. Cuando hablamos de historia de los pueblos originarios, dicen, el mapuche comía. Oh. ¿De qué estamos hablando? Si no somos capaces, nosotros como organizaciones, día a día, las organizaciones indígenas de los territorios llevan una gran tarea. Y es lamentable que en el presente se nos vea, como dice el buen chileno, como la última chupa del mate. Es lamentable. Hemos visto estas candidaturas presidenciales que se vienen. Cómo de alguna manera, por ahí escuché un candidato que estaba de alguna manera individualizando y de alguna manera apartando a lo que es desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Los pueblos originarios siempre han sido y han visto la vida de forma colectiva, no individual. Lamentablemente, ha habido una descoordinación últimamente, incluso en lo que respecta a las consultas indígenas. No hubo resultado de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, tampoco. Creo que el avance, el día a día, somos nosotros los que debemos visibilizar las demandas locales. Y es por eso tan importante validar y de alguna manera que llegue a una autonomía, en cierta manera, lo que es el Instituto de los Derechos Humanos. Lamentablemente ha sido pisoteado por este negacionismo, ¿ya?, conservador, que lamentablemente nos deja, como bien reitero, nos deja en el olvido. Hoy en día en las urbes, así como vamos, creo que vamos a tener que solicitar permiso a la gobernación para ir a un Huichupanto, así como vemos estas negociaciones previas. Sin más bien, y no extendiéndome, creo que este espacio es de suma importancia para lo que es el verdadero rol de los derechos, del Instituto de los Derechos Humanos. No me cabe más decir que todos tenemos un rol. Todos, mapuches o no mapuches, porque la convivencia nacional depende de todos nosotros. Mañum Peucayal. Muchas gracias. Dejo con usted a el distinguido profesor de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Sociales, don Manuel Antonio Garretón. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a participar en esta conversación sobre la situación, perspectiva de derechos humanos en este país, y de partida quisiera pedir disculpas porque la verdad es que por mis propias características, digamos, profesionales, intelectuales, etcétera, voy a plantear las cosas no desde la perspectiva tan fundamental e indispensable como la que aquí se ha planteado, que es de la vivencia de, digamos, las violaciones o la falta de avance
en materia de derechos humanos de distintos sectores o grupos que apuntan, por supuesto, al problema más generalizado. Me voy a detener un poco en precisamente el problema más general que, por supuesto, involucra y se constituye a partir de las problemáticas específicas que aquí se han planteado, pero me voy a referir al tema, digamos, más general de las relaciones entre el derecho humano y el tipo de sociedad que se construye y, por lo tanto, también el tipo de sistema político que se construye. El problema hoy día de los derechos humanos no es solo las violaciones que sufren determinados sectores. Ese es sin duda un problema central, pero no es el único problema, ni creo que pueda tener solución los problemas específicos que atañen a los distintos grupos afectados por las violaciones de derechos humanos o por la desidia del Estado en defenderlos, sino que hay un problema, a mi juicio, que tiene que ver con la organización de la sociedad. Hoy las violaciones de derechos humanos no vienen solo, como decía, de la acción del Estado o de la desidia del Estado en protegerla. Vienen del modo como está organizada la sociedad, y eso, al menos dos ejemplos al respecto. Uno, las violaciones de derechos humanos que realiza el crimen organizado, que son instituciones, organizaciones, o, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos en términos de las condiciones de vida que realizan las grandes empresas transnacionales, con los ejemplos que aquí se han dado, entre otros, de la manera de destruir la producción humana, de la producción para la humanidad de nuestro planeta, de la Tierra. Entonces, el tema, a mi juicio, es cómo se construye una en que los derechos humanos, personas y los grupos y sus violaciones se castiguen. ¿Qué pasa? Mi impresión es que, como yo lo plantearía, es que el gran tema hoy respecto de los derechos humanos es entender que constituye, y lo voy a decir en forma un poco taxativa, el único principio ideológico central para las sociedades. No hay una manera, nos podíamos defender del capitalismo planteando el socialismo. Nos podíamos defender de las dictaduras planteando la democracia, y sobre eso voy a volver porque este sí un aspecto, a mi juicio, que constituye un eje inseparable del tema de los derechos humanos.
nos podíamos defender de violaciones específicas de derechos humanos a partir de la organización de los determinados sectores que se vieran afectados. Ya fuera a través de una ideología, ya fuera a través de las luchas, nos podíamos defender y para establecer, digamos, una contención al menos de la violación de derechos humanos y el respeto y su promoción. Hoy día ni hay ideologías o proyectos históricos de sociedad basados en ideologías que nos aseguren un tipo de sociedad en que los derechos humanos puedan ser desarrollados o defendidos y vividos. Los derechos humanos entonces no pasan a ser una consecuencia de la organización de la sociedad, sino que pasa a ser el principio constitutivo de organización de la sociedad. Y eso es un avance civilizatorio fundamental, porque hasta poco tiempo atrás, lo que predominaban o eran las luchas particulares o eran las ideologías que tenían portadores sociales que a partir de sus propios problemas planteaban la universalización de la temática de derechos humanos. Hoy día está en el corazón proyecto que quiera salvar la humanidad el conjunto de derechos humanos. Fundamental. Y eso, a mi juicio, es enteramente nuevo. Insisto, es el núcleo ideológico y ético de cualquier proyecto político hoy. Y esto, que es, como digo, nuevo, que tiene momentos importantes como son las declaraciones universales de derechos humanos, los distintos tratados, etc., deja en pie la pregunta, bueno, pero ¿cuál es el tipo de sociedad en que este principio ideológico ético es el fundante y organizador? Es difícil, puesto que hay múltiples derechos humanos y hay algunos que son básicamente sus violaciones son sufridas por determinados grupos. ¿Cómo se construye en una sociedad esto? Y la única respuesta que uno podría encontrar es: no hay una forma de organización ya definida, como antes la definieron las distintas ideologías. No hay una forma de organización de la sociedad que garantice. Entonces, por lo menos, hay una base que permite pensar en la forma de organización en que ello se asegure y que además permita las luchas particulares de los diversos sectores por aquellos aspectos de derechos humanos que son específicamente afectados. Y yo creo que y que es, por supuesto, insuficiente, pero que es el requisito mínimo, sin el cual no hay posibilidad de vigencia de derechos humanos, que es la democracia. Ahora, esto obliga a pensar la democracia de una manera
distinta a cómo se está pensando hoy cuando se habla de crisis de la democracia. Y cuando se habla, por ejemplo, de, bueno, lo importante es al menos defender la democracia en lo que sería su definición mínima. No hay definición mínima de democracia. Es una falacia, a mi juicio. Porque la definición, lo que se llama definición mínima de democracia, es básicamente la referida al sistema político, que tiene que ver con principios fundamentales, como el de la libertad, el del pluralismo, mecanismos como las elecciones libres, separación de poderes, etc. Si eso existiera, perfectamente, y tuviéramos una sociedad con un coeficiente de Gini de 9, o con la exclusión de la educación de vastos sectores, le puede llamar como quieras, pero eso no es democracia. Eso no es democracia. Si se tienen todos los derechos del tipo, llamémosle, como dirían algunos, sustantivos, educación, salud y todo lo demás, pero no se tiene un sistema de gobierno que calce con la democracia, tampoco es democracia. O sea, una democracia puramente social no es democracia, una democracia puramente política no es democracia. Y, a mi juicio, este principio que algunos amigos aquí no están, no lo digo por ti, Fernando, sino por muchos iguales a ti. Yo entiendo que este es un problema que no se planteaba de la misma manera, porque lo que había era ausencia de democracia y proyectos sociales en que se suponía que se iban a respetar los derechos humanos. Entonces, mi impresión es que hoy la tarea de construcción democrática, de generación de una sociedad democrática, significa básicamente, más allá de lo que son los requerimientos políticos, significa la organización de una sociedad en que todos los derechos humanos, y no solo los llamados más universales y genéricos, sino también los que son derechos humanos específicos que provienen de la diversidad humana, son respetados. Pero tampoco es la suma de los derechos humanos específicos de distintos sectores. Hay una forma de organización de la sociedad que hoy día es mucho más compleja, porque supone una forma de organización de la economía, pero supone también que eso se tiene que dar en un espacio de globalización. Jamás va a haber respeto de los derechos humanos concernientes a lo que tiene que ver con la naturaleza, con ni siquiera con la salud, sino se da en la lucha por a nivel más global de cada uno de los países. Entonces, termino. Mi reflexión es que nuestra gran habilidad, precisamente, ubicar o poner los derechos humanos, tal como los conocemos o tal como los planteamos hoy, pero en el centro de una forma de organización de la sociedad, y que solo se construye a través de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia no es solo un conjunto de instituciones, sino que hay que volver a la vieja idea de que es gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Es decir, supone un sujeto. Y no existe ese sujeto si
no se respetan el conjunto de los derechos humanos de estos sujetos. ¿Estos sujetos son las personas? Sí, pero son también un colectivo que se llama pueblo y o ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Manuel Antonio, por tu contribución reflexiva. Le damos la palabra a quienes quieran preguntar algo a los panelistas y o intervenir 3 minutos. Gracias, Natalia. Hola, muchas gracias por este foro. Mi pregunta es en materia de juventudes. La última encuesta nacional de juventudes del 2022 reflejaba que cerca del 20% de los y las jóvenes declaraban decir que les daba igual vivir en un gobierno autoritario o uno democrático. Y el 10% decía que preferían un gobierno autoritario. Y este es un fenómeno que igual se está dando en otras partes del mundo. Veía hace poco en El País se publicó una nota donde también jóvenes de España declaraban que les daba lo mismo vivir en un gobierno autoritario o bajo el franquismo que en la democracia. A mí me gustaría preguntarles, y eso es hasta el 2022, probablemente después de la pandemia, eso yo tengo la sensación que puede haber aumentado. Entonces preguntarle en qué creen que hemos fallado, quienes creemos los derechos humanos en una sociedad democrática, para que a una parte de la juventud declare que le dé lo mismo vivir en una sociedad democrática que en una autoritaria, que no hay ninguna diferencia. Eso. Sí, otras. Hola, felicitaciones a todos por lo que han planteado y me hicieron llegar a una reflexión. Yo pensé, después de escucharlo a todos, si hubiera estado aquí alguien que no conoce la realidad chilena y hubiera concluido que en Chile, en este momento, tenemos un gobierno conservador que no respeta los derechos humanos. Se lo dice alguien que votó por el actual gobierno y como en Chile estamos por tener futuras elecciones, quiero llamar la atención cuando seleccionemos incluso a partidos o movimientos que nos aseguran que van a superar lo anterior, ¿no? Yo creo que es una reflexión a la cual yo llego después de escucharlo. Pero tengo una pregunta para todos ustedes, quizás especialmente para Manuel Antonio, de que al parecer hay un derecho, no sé si está en la lista de los derechos humanos, pero es el derecho del ciudadano de estar informado adecuadamente. Y yo creo que en Chile ese derecho no está sucediendo en la medida que debería estar. Y creo que la ausencia de la posibilidad de estar bien informado justamente afecta a cada una de las ausencias o las violaciones a derechos humanos que nos han informado hoy día muchos de los relatores. Buenas tardes. Yo más me llevo por el tema de las mujeres campesinas. Yo soy campesina igual, yo soy venezolana y pensé que era solo en Venezuela que pasaba eso, porque yo también pasé por lo que ella dice, por el tema de ir a trabajar y trabajar solamente para ayudar en la casa, o a veces ir a trabajar y que te pagaban menos porque por el simple hecho de ser mujer. Cuando nosotras las mujeres pues también trabajábamos al igual que los hombres. Entonces el tema que usted mencionó pues como que me llegó al alma también. Y bueno, lo felicito a todos por el conversatorio.
Y de verdad, pues, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Me llamo Nicolás Naranjo, participo desde una organización de derechos humanos del barrio Brasil, desde donde hemos levantado distintas instancias de reconocimiento, tanto a caídos, ejecutados políticos y en diversas materias que tienen relación. Mi pregunta va enfocada es que si es posible hacer una autocrítica, tanto desde el Estado, organizaciones de diversa índole que trabajan con derechos humanos, sobre el momento en que nos encontramos ahora. Como decía el compañero anteriormente, no son solo los jóvenes. Gran parte de la sociedad no se siente identificada en materia de derechos humanos, creen que es una materia que no es relevante en la sociedad del día de hoy por sobre otras materias como pueden ser seguridad y orden. En ese sentido parece que a pesar de todos los esfuerzos destinados en los últimos 30 años, ya sea, yo sé que no son suficientes, ¿no? Pero políticas de reparación, reconocimiento, memoriales, museos, incluso como de cierta manera, como le dice la derecha, adoctrinamiento. Aún así parece no ser suficiente al punto que este discurso neofascista penetra en la sociedad y le hace sentido. Pareciera que incluso nos quedamos cortos a pesar de todos estos esfuerzos. En ese sentido, les quería preguntar si es posible hacer una autocrítica en qué hemos fallado, en qué hemos quedado cortos, tanto como organizaciones como instituciones que trabajan con derechos humanos. Muchas gracias. Hacemos la última para armar la conversa y después vamos a otra ronda. ¿Aló? Sí, ahí sí. Buenas tardes. Gracias por la instancia también. Mi nombre es Julián Avendaño. Nada, profundamente interesante todo lo que se dijo. Y les quería pedir algún tipo de comentario por algo que me hace también reflexionar lo que les escuché, que tiene que ver como con la vigencia del terror. La vigencia del terror. En el sentido de que como que pienso en lo que sucedía en la dictadura, con las desapariciones, con las torturas, con la policía reprimiendo sangrientamente en la vía pública. Pienso en el estallido social, en cómo la policía llega a quitarle los ojos a más de 400 personas, ¿cierto? Cuando públicamente sabíamos todos que los balines eran los que estaban provocando esto, no se retiraban los balines, continuaba este tipo de represión. Y entonces pienso yo que eso tiene que ver con una utilización del terror como parte de una intención de modelar el comportamiento de la sociedad. Y entonces lo que ustedes creo que están compartiendo también me resuena lo mismo. ¿Cuál es el sentido de hacerle este daño a las personas del campo? ¿Qué es lo que se busca con eso, ¿no? ¿Por qué estas políticas del terror siguen vigentes y siguen gobernando? ¿Qué es lo que pasa también con la población trans? ¿Por qué se está tratando desde grupos conservadores, desde el gobierno, no de este gobierno, creo, desde el Estado, de no defender eficazmente a la población trans? Entonces, esa reflexión les quería pedir. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hay detrás de esta vigencia del terror? Ok. Yo también voy a tratar de intervenir en algunas de esas, pero les damos la palabra para que respondan o una o alguna reflexión. Vamos pasando, no te enojes, de la derecha a la izquierda. De la izquierda a la más izquierda. Bueno, un poco responder a la última pregunta. ¿Por qué pasa esto, sobre todo en el campo, que es mi tema? Necesitan gente adormecida, sin opinión, menos opinión política. Necesitan gente que no reclame,
Y yo creo que no estamos, como dijo el compañero, a estas alturas del siglo como para callarlo todo. No podemos, porque como tú dices, el estallido social nos dio una lección y vimos cómo pasaba. Nosotros como Anamuri estamos ahí en Ramón Corbalán con Carabineros de Chile. Ahí está nuestra sede. Y vimos todo. Y vimos cómo se infiltraba. Carabineros jóvenes, les ponían los buzos ahí en Carabineros de Chile con Corbalán. Ahí los vestían. Y los infiltraban entre medio de los jóvenes. Esa es una prueba que nosotros tenemos ahí de lo que vivimos. Porque nosotros habían veces que no podíamos irnos a nuestras casas y teníamos que quedarnos ahí a dormir. Porque no podíamos salir. Eso por un lado. Y en el campo, lo que pasa hasta el día de hoy, las empresas transnacionales, ustedes saben a qué me refiero, a las grandes empresas forestales. La cantidad de incendios que aparecen de la noche a la mañana y muere gente quemada y se les queman su producción y se les queman sus animales. Se quema todo en los incendios. Y muere mucha gente. Y sigue pasando. Y reclamamos que por favor se pare el 701, que es el decreto que dejó instalada la dictadura, para darles en beneficio al gran empresariado en la subvención. Les subvencionan más encima el Estado de Chile, o no sé, no puedo decir el gobierno, sino que el Estado de Chile subvenciona el gran empresariado de los monocultivos del pino y el eucalipto. No estoy hablando de los otros monocultivos que son la exportación de fruta, vino y todo lo que eso significa, donde la mano de obra principalmente, y pueden ustedes buscar las estadísticas, son mujeres las que hacen ese trabajo. Desde que se instaló en los 80 el trabajo asalariado agrícola para la agroexportación de la fruta. Entonces, ahí hay una situación que los empresarios siguen sembrando y plantando mucho más cada año. Tenemos todo el país hoy día, pero repleto de producción. Que yo no nombré la cereza, que hoy día es el boom de la exportación. Las cerezas son un mes, no más que eso, la producción, y está toda la zona central y al sur de Chile con cereza, porque los señores chinos necesitan la cereza para la noche del Año Nuevo. Y suben un poquito los precios. Y la gente se desespera porque es el momento de ganar algo. Y después quedan sin trabajo. Entonces, hay una situación, por un lado, mentirosa, y por el otro lado, que es lo que el empresariado transnacional necesita, que seamos un pueblo sumiso, un pueblo sin educación, un pueblo ignorante. Y lo otro que yo echo de menos en este país, en la Unidad Popular habían partidos políticos que se preocupaban de la educación política, de la educación cívica y saber qué es lo que íbamos a hacer, cuál iba a ser esa crucecita que iba uno a poner. Hoy día de eso no pasa y los partidos están callados y no dicen nada. Yo tuve un partido y que yo creía fielmente porque era el partido del presidente Allende y me quedo con los pensamientos del presidente Allende y porque el partido hoy día no está haciendo lo que debe hacer. Aquí no hay educación política, no hay un núcleo que trabaje y que diga, este es mi territorio y aquí hay fábricas, hay esto y lo otro. No existe. No existe nada de eso. Las organizaciones sociales, nosotros como Anamuri, estamos constantemente haciendo educación política para que la gente entienda qué es lo que estamos viviendo. Ayer estuve en San Joaquín, como 100 mujeres pobladoras, pero no hay que hablar de política. No se puede hablar de política, no se puede hablar de compañeras, porque se asustan, porque no sé qué pasa. O sea, yo puedo estar hablando de la compañera, del compañero, porque somos amigos, porque somos conocidos, porque trabajamos juntos, porque en mi organización nos tratamos de compañeras y compañeros. Pero no puedo ir a la población a entregarle
un conversatorio sobre la semilla, sobre los huertos urbanos que hoy día son la solución para la alimentación. Hoy día tenemos una alimentación precaria y va a ser mucho más precaria porque no tenemos agua, porque las siembras se han secado, la cuarta región está completamente desabastecida del agua. Anoche nosotros tuvimos un foro por la radio. Aquí está nuestra compañera periodista que trabaja y estudia, y ella nos ayuda a hacer foro. Y anoche hablamos del tema del agua. Llegaron las compañeras de las APR con un tremendo conocimiento de qué es lo que pasa con las aguas. Entonces, nosotros estamos haciendo trabajo para que la gente se informe, porque si la gente sigue sin escuchar este seminario, este conversatorio que tenemos hoy día, y la gente no viene o no lo escucha, no saben lo que está pasando y qué es lo que debemos hacer, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que los partidos se pongan las pilas, como decimos nosotros, y se haga educación política. No puede ser que la gente se asuste por la palabra compañero. No puede ser que no tengamos un lenguaje y no miremos qué está pasando en el mundo. ¿Quiénes son los gobiernos que están eligiendo? ¿Qué elige el pueblo? Imagínense cómo ya viene el levantamiento en Argentina. Porque ya nos están dando más. Aquí nos va a pasar igual. Porque yo les digo, no es posible que a estas alturas no nos digan nada de una compañera que lleva ya los 3 meses desaparecida. Y solo por ser una mujer cuidadora de su naturaleza, su bosque. Y así sumamos y volvimos a sumar y seguimos en esta historia. El año pasado, los incendios en Valparaíso y Viña, nos pasamos todo el mes de febrero como Namuri llevando sacos para sacar los escombros, llevando alimentación, instalando las ollas comunes en los cerros de Viña del Mar. Entonces, nosotros somos una organización que nos movemos y nos movemos en la solidaridad y planteando el tema de los derechos humanos encima de todo. Con la otra compañera, que era la que venía a esta invitación de Quillota, estuvimos todo el mes de febrero en los cerros de Viña, Valparaíso, trabajando el tema de la gente que murió, que quedó quemada, que perdió todo y que después, ¿qué es lo que apareció? Gracias, Alicia. Muchas gracias por tus palabras. Ignacia. Bueno, agradecer las devoluciones. Creo que referido, bueno, todas tienen mucha sintonía también. Creo que cuando se me pregunta por qué hay juventudes que en la actualidad les da lo mismo una dictadura que una sociedad democrática, creo que también obedece de cierta manera a la paradoja que hay dentro de los espacios democráticos o de sociedades democráticas, cuando las poblaciones más jóvenes, digamos, dentro también de los privilegios, ignoran muchas veces el sufrimiento y también basado también en la poca empatía, el individualismo que existe en la actualidad, llegan a estas conclusiones. Y te aseguro que muchas de esas personas también eran hombres. Entonces, y también, digamos, en base a eso, las últimas encuestas también han arrojado que, sobre todo las personas más jóvenes, los hombres están tendiendo a ser mucho más conservadores y las mujeres mucho más progresistas. Y eso también yo creo que obedece a criterios que tienen que ver con la sensibilización de las personas, la empatía que puedan sentir, y también obedece muchas veces a cómo la sociedad ha sido en mayor o menor medida más o menos individualista. Y eso también, digamos, te refleja por qué tenemos este fenómeno en la actualidad que también posibilita muchas veces que los discursos antiderechos permeen a una sociedad. Y aquí yo creo que también tiene mucho que ver respecto a la pregunta ¿qué es lo que hemos fallado? Yo creo que primero hay varias cosas. Creo que por un lado no tenemos recursos. O sea, como sociedades, digamos, que debiesen propender siempre al bien común, al Estado de Derecho, creo que son valores que no se promueven en los medios de comunicación. Los medios de comunicación pertenecen a grupos que son grupos económicos que también no comulgan con los derechos sociales. Y eso también permite que muchas veces los discursos antiderechos estén en todo el día, digamos. Era, no sé, un ejemplo claro. Hace poco veíamos también lo que pasaba con el Cagüín entre Carol Cariola, Iracy Hasler, y
mientras que Chadwick declaraba como imputado y pasó piola. O sea, es un reflejo también de cómo los medios de comunicación están establecidos también haciendo un rol político respecto a los grupos que son mucho más conservadores y que finalmente también repiten y repiten y repiten un discurso que finalmente termina por permear a la sociedad. Los medios de comunicación, no solamente televisión, radio, periódico, digamos, cualquiera medio de comunicación tiene una predominancia respecto a grupos que son grupos económicos que comulgan finalmente con estos grupos también antiderechos. Creo que también aquí algo que pudiésemos sacar en limpio respecto a eso es cómo, y para evitarlo precisamente, es como también Alemania impulsó políticas públicas y medidas para que no se volviesen a repetir los horrores del pasado. Y creo que también ha sido un reflejo la actualidad respecto a toda esta avanzada antiderecho, cómo la sociedad en Alemania ha dado lecciones respecto a que el fascismo no es tolerable. Y creo que eso también parte desde la educación. O sea, creo que aquí lo que faltó en Chile fue precisamente aplicar políticas públicas establecidas desde la niñez, desde la infancia, en la educación, que den cuenta también de la realidad de lo que vivió el país. Creo que eso falta y eso precisamente es lo que aplicó Alemania. La sanción del discurso de odio. Creo que el negacionismo también debe ser sancionado y finalmente lo que tenemos en Chile es que no hay normativa respecto a esto y finalmente lo que pasó es que estos grupos volvieron, digamos, nuevamente a establecerse en los medios de comunicación y eso también refleja que finalmente Chile, a pesar de haber avanzado a una sociedad democrática, jamás avanzó desde lo legislativo y precisamente también eso tiene mucho que ver con cómo la Constitución establece, digamos, cuotas para los grupos que son, digamos, de estos grupos antiderechos y creo que también ahí tiene mucho que ver con cómo la sociedad ya está permeada sobre estos discursos. Creo que respecto a la vigencia del terror que se planteaba también, creo que aquí también obedece a lógicas que son lógicas dictatoriales. Como la sociedad chilena se tardó 30 años, digamos, en reclamar sus derechos, creo que también es un reflejo de cómo la sociedad durante mucho tiempo estuvo muy asustada, incluso en periodos de ya democracia, por así decirlo. Entonces, creo que en la medida que también se aplican estas lógicas, finalmente se establece que la violencia, digamos, y el poder de ejercer también esto, digamos, desde el Estado y desde los grupos de poder, establece también y refleja una desigualdad en torno al acceso a la justicia y a los derechos. Creo que eso también es lo que muchas veces reflejan a través de estas prácticas violentas y lamentablemente también si lo conjugamos con lo anterior, haya mucha legitimidad en la sociedad que ya ha sido permeada por este tipo de discurso. Eso a grandes rasgos es lo que puedo comentar respecto a lo que se comentó en las devoluciones. Muchas gracias. Gracias, Ignacia. Me toca a mí. Mira, tratando de responder diversos temas de otra manera. Yo creo que el tema de la desafección a la democracia tiene varias variables, pero creo que es necesario mencionar dos, por lo menos. Una, que es que la democracia se ha hecho incompetente para resolver los problemas de la población. Y eso tiene un conjunto de subvariables respecto de por qué ocurre. Pero si la democracia, como régimen político, no es capaz de resolver las demandas de derechos, inservible. Entonces puede ser desechable. Y eso incrementa el populismo autoritario, porque el populismo autoritario lo que promete es resolver esos problemas, aunque la experiencia indica que más que resolverlo agudiza las desigualdades y cercena las libertades. Y lo otro es que la democracia se está haciendo también incompetente para proteger los derechos. Manuel Antonio decía algo sobre el crimen organizado. O sea, no es solo la omisión del Estado en función de que se genera una impunidad por nombrar el estallido, pero por nombrar otro tipo de violación a los derechos, como por ejemplo la corrupción del Poder Judicial o las fiscalías. Entonces, si no hay respuesta a ese tipo de cosas, no hay garantía de que me vayan a respetar mis derechos. Entonces, creo que ahí hay dos temas importantes.
para poder ver la desafección, porque las viejas generaciones, claro, dicen, la dictadura no, todavía hay temor, en fin, pero las nuevas generaciones no vivieron eso, no necesariamente tienen temor y todo esto son unos bla bla. Y por lo tanto, ojalá venga alguien que corte el queque. Y por el otro lado, a propósito de la autocrítica, a mí me encanta este tema porque siempre le echamos la culpa al empedrado y es como decir, bueno, la derecha es súper buena, súper bonita y como se llama, y nosotros vamos a caminar por aquí y todo nos va a resultar porque somos buenos. Y la derecha tiene una estrategia para destruirnos, o sea, generar más concentración del ingreso, más poder, más riqueza, y es lo que le importa. Y con el golpe de Estado se vio que no le importaba el régimen político para conseguir eso. Entonces, como autocrítica, una a propósito del compañero de la Avenida Brasil, yo creo que la memoria de los hechos de la dictadura es clave. Pero tengo la idea de que nosotros cometemos el error de rememorar como si el contexto fuera el mismo y usando el mismo lenguaje y las mismas consignas. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por entender a las nuevas generaciones en explicar en el lenguaje actual lo que implicaron las violaciones a los derechos humanos del pasado. Porque si no se hace como incomprensible. O sea, si ejecutaron a una gente, pero eso no lo van a volver a hacer. No, o sea, lo pueden volver a hacer. No sé, hoy día se conmemoró el degollamiento de José Manuel Pará y dos más, y el 29 tenemos el asesinato de 4 jóvenes el 29 de marzo. Bueno, puede que no necesariamente salgan los uniformados, pero puede que maten más jóvenes como han desaparecido bajo el régimen democrático algunas personas. Entonces, creo que ahí hay que darle más vuelta al lenguaje que tenemos que usar. La segunda cosa es que los derechos humanos de alguna manera se desprestigian cuando se discrimina políticamente a quien se le defienden los derechos. Y los derechos humanos hay que defendérselos al de la izquierda, al de la derecha, al pobre y al rico, al influyente y al otro no. Lo que pasa es que los ricos no tienen muchos problemas de vulneración de sus derechos, pero hay que ser coherentes cuando llegue ese momento. Porque de otra manera, dice, estos miran por un lado nomás, pues son los tuertos de los derechos humanos. La tercera es que creo que el Estado se ha transformado en impotente ya y en gran medida inoperante, entonces las exigencias hacia el Estado tampoco tienen una gran, respuesta. Y para eso es fundamental entonces fortalecer la organización social, la coordinación de las organizaciones sociales sobre la base de los principios de los derechos humanos. Y en ese sentido creo que es importante poder comprender de que esa articulación tiene que tener como, digámoslo así, una meta asociada a la consolidación de un sistema democrático que resuelva los problemas. Eso así como en general. No sé si le damos a Guillermo. No me dejaron a mí. No. Voy a violar su derecho. Wow, con respecto al... Si bien sin duda hay un retroceso con la dictadura militar, se crean estos imaginarios del enemigo interno, que justamente hoy en día se hace más presente que nunca, ¿ya? Y de alguna forma el modelo neoliberal de alguna manera también afecta directamente a la vulneración de los derechos. Dejo aquí al señor Garretón porque ya se ha dicho todo. Gracias. Gracias, moderador. Es mucho más correcto que el moderador real. Córreme eso del video. Algunas observaciones. Bueno, de partida, ya que me saltaste, voy a tener que criticarte lo que acabas de decir. La democracia no ha sido capaz. La democracia no va a ser capaz de nada. Actores que están, actores sociales, actores
de la democracia, que es el pueblo, lo que sea. Increíble eso. La democracia no puede resolver los problemas de la crisis climática. ¿Ah? Los puede resolver en democracia. Pero eso es una cosa enteramente distinta. Se puede resolver en democracia, pero los que resuelven son los sujetos. O sea, este es un estructuralismo sistémico un poco pasado de moda. Pero en fin, de partida, digamos, esa era la cosa que quería hacer. Creo que el problema es mucho más complicado porque, por lo demás, si uno piensa en la democracia fue pensada para un sistema que ayudara a resolver, que permitiera resolver problemas en otra época, en otra sociedad, en un tipo de sociedad que hoy día ya no existe. Entonces, ¿cómo trata la idea de la democracia el tema de la inteligencia artificial o de la crisis climática? Si no fue fundada para eso, fue para resolver otros problemas. Entonces, digo, hay un problema extremadamente complicado en ese sentido. Y por eso no basta para la democracia. Para resolver los problemas de conflicto de poder, la democracia no hay nada mejor. La democracia resuelve los conflictos de poder. Está hecha para eso. Pero hay que volver a la raíz de la idea democrática. Desgraciadamente es un norteamericano que lo dijo, pero está bien. ¿Ah? Me gobernó el pueblo. Eso es el asunto. Eso nos habla de cómo se constituye un sujeto democrático. Ese es el punto, a mi juicio, complicado. Y a mi juicio, muchas de las cosas que pasan hoy día en este país y en las sociedades contemporáneas van en contra de la construcción de un sujeto democrático. Claro, me van a decir, típico de un viejo, decir esto, perdóname, pero el sistema de los WhatsApp, y para eso hay que ver el más interesante de los sociólogos chilenos, que es un cómico que se llama Enrique Liz, y que hizo una vez un show en Villa del Mar hablando precisamente de lo que pasaba en la comunicación. Pero digo, como digo, sobre todo un sistema en el cual, por ejemplo, la gente se comunica ya no diciendo te quiero o no te quiero, sino poniendo ¿cómo le llaman ustedes eso? Emoticón. Bueno, pero digo, entonces, y esa es la ilusión, el mundo de Internet, ese mundo, es el mundo de Twitter y todo eso, es un mundo de ilusión democrática. No hay nada más democrático que llegar y desde chiquitito decir lo que quiero, a quién quiero, y no escuchar, sino cuando a mí se me ocurra. Entonces, si no pensamos el problema, y eso tiene que ver en parte con el tema, voy a dejar caer por ahí, en parte con el tema, si no pensamos, digamos, en este tipo de sociedad, en que la mayor cantidad de las relaciones sociales no se constituyen en la relación, ni siquiera como era en la relación capitalista, que pudiera ser de explotación o no, pero había alguien con el cual yo me podía comunicar, luchar contra él, etc. Hoy día la idea de un poder que está por encima de todo y que omitido dentro de todo, pero que es de alguna manera invisible. Entonces, creo que es un problema fundamental. Si me dicen respecto a la libertad de información,
aquí, al derecho a la información. Yo creo que sí que es un derecho humano de las nuevas generaciones de derechos humanos, pero es propiamente tal. Ahora, la gran confusión, y por supuesto que esto no le cae bien a mucha gente, la gran confusión es la que hace el mundo de las comunicaciones, que confunde el derecho a la información con la libertad de expresión. Entonces un periodista dice pura falsedad, y si se le critica es censura. Se está violando la libertad de expresión. Pero él está violando el derecho a la información. Entonces, digo, para que entendamos un poco la complejidad de los problemas, y ya, ¿Ya? Oye, bueno, vamos a cerrar porque son ya 8:05. Quería agradecer la presencia de Cecilia Jaramillo, la presidenta de la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos. A todos y todas ustedes que han llegado esta tarde a esta conversación. Ojalá este sea un primer pie para seguir articulándonos y seguir juntando esfuerzos. Concón, saludar a los amigos que vinieron de Concón. Con los cuales seguiremos trabajando. No me voy a referir a la ponencia, a los comentarios de Manuel Antonio, porque son muy profundos y requieren una meditación prolongada. En todo caso, la democracia cuando falla es obvio que falla porque quienes la sostenemos estamos fallando. Espero que podamos construir un ideario basado en derechos humanos integrales, indivisibles e inclusivos, ¿ya? Porque la dispersión solo favorece a otros que no quieren respetar los derechos humanos. Así que gracias a la Casa Común por acompañar este esfuerzo y a todos ustedes. Muy amable.